hicimos también, esto estaba hecho, pero repasamos un poquito de RLC que tenía una omega prima y que la resistencia crítica era cuando esto daba cero y sacaba la resistencia crítica y, y en cuánto tiempo la amplitud de oscilaciones disminuye al 10% y la amplitud era A por una exponencial, entonces cuando la exponencial esa era un 0,10, la amplitud de carga era un 0,10 de la inicial, bueno, esas cositas. Y la frecuencia se acaba así, 1 sobre el S menos R cuadrado sobre 4L cuadrado. O sea, el que no sabe nada no puede entender nada de lo que estoy explicando, pero se supone que ya vimos eso y estamos repasando un poquito, esa es la idea. ¿Se entiende? Entonces, pues si ahí está explicadito más o menos cómo salía, ahí están los resultados. Entonces, eh, ¿cómo funciona en un circuito RLC en serie? Se carga el capacitor primero. Cuando está totalmente cargado el capacitor, se desconecta la batería y se conecta a R y a L. Y ahí el capacitor se va cargando y descargando y va funcionando así. Y como tiene la resistencia, la carga va decayendo con el tiempo. Entonces, eso era la ecuación esta es la frecuencia, que cuando no había resistencia era la del LC nomás, raíz de 1 sobre LC. Y cuando hay resistencia era el RLC. Y la carga va decayendo con el tiempo Q0 por una exponencial. Entonces, ¿en cuánto tiempo cae el 10%? Cuando el exponente valga 0,10. Y ahí lo igualo. Entonces, eso es lo que teníamos ahí. Y eso es lo que está ahí explicado, así cortito. Y esta es la resistencia crítica. Bueno, muy cortito, están así, pero bueno. Esa es la idea, pues trata de ver muchas cosas, pero rápido, sí, sin explicar demasiado, pero ahí lo tienen y ya lo hemos visto alguna vez. O sea, si lo quieren ver con más detalle, eso lo habíamos visto en un circuito de corriente alterna que estaba al final. Bueno, el último práctico tenía circuito de continua y de alterna. Esto es de continua. Hasta ahí. Es lo que habíamos visto acá al final. Ahí ven. Ese problema que está abajo, el que lo están resolviendo ahí, acá lo hemos hecho con más detalle, el mismo o sea, por eso digo, ya lo tenemos ¿Se entiende lo que estoy mostrando ahí? Sí, profe. Era 0,10 de la carga máxima, entonces igual al exponente a 0,10, toma logaritmo neperiano en ambos miembros, despejaba T, bueno, acá está más completa, porque está hecho más completo acá, pero el mismo ejercicio es, entonces se entiende mejor de acá que lo que yo mostré recién. ¿Se entiende eso? Ese era como un repasito del RLC de continua. Y después hemos visto RLC de alterna también, o sea, de los dos. Los dos hemos visto, y los dos, estos eran los RLC de alterna que también hemos repasado, hemos visto esto. Si tuviera que repasar uno, diría el más importante es este de acá. Ese en cuanto a alterna, digamos, que decía, hablaba en resonancia y cuando no estaba en resonancia. Entonces, pues sí, ¿cuál es la frecuencia de resonancia de este circuito? Entonces, pues sí, bueno, cuando XL igual a XC, entonces raíz de 1 sobre LC, esa es la frecuencia de resonancia. Entonces, en resonancia, ¿cuánto vale Z? Bueno, en resonancia Z vale R, digamos. Y entonces la corriente toma el valor B sobre R, que es el máximo valor posible. Ahora, si la frecuencia en lugar de ser de resonancia 707 fuera 400, obvio no va a estar en resonancia. Entonces ya saco X y XC, me salen distintos. Para que esté en resonancia, estos dos, para 707 seguramente los dos daban igual. Y para 400 dan distinto. Ahora, ahí se dice, ¿este circuito es predominantemente inductivo o capacitivo? ¿Eso qué quiere decir? Bueno, si el voltaje adelanta la corriente, si BL es más grande que BC, el ángulo sale positivo. Y si el voltaje atrasa la corriente, si BC es más grande que BL, el voltaje atrasa la corriente, sale para abajo, digamos, la gráfica. Entonces, este es un circuito capacitivo, porque al ser el XC más grande, el BC también va a ser más grande que el BL.
Y entonces saco un Z que ya no me da R, sino me da todo eso y sale el Z. Y saco la corriente B sobre Z, que ya va a ser más chica que cuando estaba en resonancia. Y el ángulo de desfasaje, sacamos arco tangente de aquí el menos C sobre R. Me salía negativo. ¿Qué quiere decir negativo? Que sale para abajo, entonces el voltaje atrasa con respecto a la corriente que está en la horizontal nomás siempre. Lo que yo estoy explicando no se entendería nada, pero se entiende si ya se acuerdan más o menos, ¿no? Si BL es más grande, el B total sale para abajo. Y si B es más grande. Y si BL es más grande, el B total sale para arriba. Entonces, eso es lo que estamos diciendo ahí. Y si está en resonancia, todos se anulan y el B total sale igual que BR nomás, va a estar paralelo ahí nomás. En resonancia, el ángulo de desfasaje vale cero. Está en fase. Bueno, eso era de alterna. Entonces, un súper repaso velocísimo de RL, LC y RLC, y de continua y de alterna. 15 minutos vi todo eso. Bueno, porque es un repaso bien rápido. No pretendo explicar de cero esos temas, sino viendo rapidito así como repasando. Entonces, lo único que faltaría repasar ahí sería el RC, que también ya hemos visto eso. Que era, había una comparación por ahí. Bueno, acá había una cosita más que quería fijarme acá, que era lo de torque. Que hoy sí es obvio que vayan a tomar eso, no sabemos, no sé si van a tomar eso. Pero es cuando se genera una cupla y hace girar esto, el principio de funcionamiento de un generador, por ejemplo. Circula corriente por los devanados esto y aparece una cupla y empieza a girar. Es el principio de motor. Entonces, esa cupla salía de el momento dipolar por el campo. ¿Y de dónde salía todo eso? Bueno, esa parte tenemos, a ver si la vemos de acá. A ver, le voy a mostrar un par de cositas más de acá que están resueltos. Por un lado, esto. Esto es un problema de ley de Faraday. Entonces acá hay una explicación general ahí arriba. Y también le voy a mandar el PDF, digamos. Entonces dice, la FEM es menos variación del flujo magnético en el tiempo. El flujo tiene que ver por B por A por coseno del ángulo. Entonces hay tres maneras que varíe el flujo que se obtenga FEM. Uno, que el que varíe con el tiempo sea el campo, entonces A coseno es una constante. Que el que varía con el tiempo sea el área de A de T, entonces el B y el coseno son constantes. El que varía con el tiempo sea el coseno, el ángulo, y la deriva de coseno es menos seno. Entonces ahí queda un más acá porque menos menos se hace más y acá queda seno. Entonces, lo que está diciendo en esta ecuación es que ahí está poniendo las tres maneras de que se puede obtener FEM. Que el campo varía con el tiempo, que el área varía con el tiempo o que el ángulo varía con el tiempo. Entonces, en ese caso, la deriva de coseno es menos seno por omega. ¿Se entiende eso? Bueno, acá hay un problema concreto, este de acá. Dice, tengo una espira de acero de radio 75 centímetros. Bueno, en realidad es una espira circular, lo estoy viendo de perfiles, pero sería una circunferencia eso. Como si fuera que está en el plano, así. Bueno, entonces hay un campo magnético que forma un ángulo de 60 con la espira esa y encima varía con el tiempo. Esa variación medio rara. 1,4 por allá a la menos 0,057 t. O sea, una función que varía con el tiempo, que no siempre va a ser ni seno ni coseno, o sea, una función complicada puede ser, pero mientras el campo varía con el tiempo, el flujo va a variar con el tiempo y se genera una FEM. Entonces, ¿sí cómo resolvemos así? Calcula FEM inducida en la espira en función del tiempo. Bueno, si me dan el radio, el área va a ser pi por radio cuadrado. Ahora, el ángulo que forma la normal con el campo no es 60, entonces ahí puedo meter la pata. 60 es con la horizontal, pero con la perpendicular al área es 30. Entonces el ángulo que tendría que ir como coseno del ángulo acá sería 30 grados,
porque es el ángulo que forma la perpendicular normal al área con el campo. Bueno, entonces esto sería, el campo sería 1,4 e a la menos 0,057 t. Esa es la función campo. Cuando yo quiero sacar la FEM, seguramente el área va a ser constante, el coseno va a ser constante, pero se va a derivar el campo. Entonces sería menos dB de t por a coseno. Bueno, el a coseno sería, saco el área como pi por radio cuadrado, pi por 0,75 al cuadrado, ese sería el área, y el coseno 30. 0,866, ponele que son. Esos son datos. Entonces, y la derivada de b, la derivada de e a la menos eso es menos 0,57 por e a la menos 0,57t. Ahí se deriva eso. Pero como acá tiene un menos de la ecuación y la derivada es menos 0,057, ese menos por menos se hizo más. El 1,4 es una constante. Esta es la derivada menos eso con el menos que se hizo más por e a la menos de... Y esta es la coseno. Entonces ahí está la derivada, este sería el dB de t, toda esta parte. Y el a coseno es lo que quedaba ahí. Bueno, ahí dice, bueno, complete los cálculos, está planteado nomás, pero ya se entiende cómo sigue. Esa sería la FEM. ¿Se entiende? Sí, profe. En función del tiempo, o sea, no tiene un valor fijo porque dice por t acá genéricamente. Entonces, ahora, esa FEM va a ser toda la parte constante, a coseno por 1,4 por 0,057, todo eso es una constante que yo lo puedo llamar FEM máxima, y por e a la menos 0,57t. Esta es la función FEM, es una función del tiempo, tiene un valor máximo y después un exponencial. Entonces la pregunta es, ¿cuánto es la FEM inducida igual a un décimo de su valor inicial? Como diciendo, ¿en cuánto tiempo esa FEM vale un décimo de lo que varía al principio para tiempo cero? Para tiempo cero, E a la 0 es 1. Entonces la FEM 0, es que dice ahí, sería la FEM inicial, la máxima a tiempo cero. Cuando E a la 0 es 1, va a ser 1,4 por 0,57 por a coseno, lo que se haga eso. Bueno, ahora, ¿y en qué tiempo cae a un décima parte? Bueno, va a caer a la décima parte de la máxima cuando el exponencial valga 0,1. O sea, un décimo. Entonces el exponencial lo igualo a un décimo, tomo el logaritmo en ambos miembros y despejo el tiempo. Esa era la idea. ¿Se entiende? Y después dice, ¿y qué sentido tiene la corriente inducida por la espira? Bueno, entonces yo primero tendría que ver si el campo está aumentando o disminuyendo. Bueno, si es un exponencial está disminuyendo, pues sería eso por 1 sobre e elevado a eso, pues dice e a la menos algo. Entonces sería como dividido en e a la algo. Entonces a medida que pasa el tiempo el campo se hace más chico, va disminuyendo, por eso dice el 10% de... Entonces quiere decir que es un campo que disminuye con el tiempo y por lo tanto el flujo disminuye con el tiempo. Si el flujo está disminuyendo, se tiene que generar una FEM que genera una corriente, que crea un campo en el mismo sentido que el que había. Para que cree un campo en el mismo sentido, no importa que no sea la misma dirección, pero sí que sea para arriba, digamos, el campo. Entonces, si yo pongo los 4 dedos de la mano en sentido antihorario, el dedo gordo me apunta para arriba. Yo quiero que pase eso, que el dedo gordo me apunte para arriba porque tiene que crear un campo en el mismo sentido que el que había para que no disminuya, porque está disminuyendo. Entonces se puede decir que el sentido de la corriente inducida es antihorario. ¿Se entiende eso? A ver si está acá resuelto. Acá está todo planteado a media, planteado así nomás, pero bueno, esa es la idea. Entonces ahí dice, bueno, si esta es la FEM máxima, entonces cuando esto sea 0,1, un décimo, despejo el tiempo, bueno. Dado que el flujo decrece, la FEM es positiva y por lo tanto tiene sentido antihorario, visto desde arriba, para que cree un campo que vaya en el sentido que el campo que había, digamos. Bueno, eso es lo que contestamos ahí. ¿Se entendió? Bueno, y este es otro del tipo así. Es una espira circular, está en la región de un campo magnético uniforme, como se aprecia en la figura. Esta es la espira circular y el campo está entrando, digamos, a la hoja. El campo magnético está dirigido hacia el plano de la figura. Determine el sentido horario o antihorario de la corriente inducida en la espira cuando
B aumenta. Si B aumenta, la corriente por acá va a ser horaria o antihoraria. ¿Cómo sería eso? Si el campo está aumentando, tiene que crear un campo en contra. Entonces la corriente tiene que irrumpir en un sentido tal que el campo que genere sea contrario al que hay. ¿Y qué sentido sería ese? Y si horario sería un campo a favor, digamos. Cuando vos pones horario, el dedo gordo entra a la hoja. ¿Se entiende lo que estamos hablando o no? Tiene que ser antihorario porque el dedo gordo salga de la hoja, ¿o no? Entonces yo quiero que se induzca una FEM que genera una corriente que crea un campo saliendo, porque el que había es entrando, pero está creciendo, ¿o no? Entonces la FEM tiene que generar un campo en contra, y para que sea un campo en contra tiene que circular en sentido antihorario. ¿Se entiende o no? Sí, profe. Bueno, ¿cómo sería el B? Si el campo disminuye, ¿cómo se genera la FEM y cómo sería la corriente? La pregunta es si es horario o antihorario. Si disminuye, yo tengo que crear un campo en el mismo sentido que el que había, tiene que estar entrando. Y entonces, ¿cómo tiene que circular la corriente? ¿Sentido horario? En sentido horario, porque ahí el dedo gordo entra, ¿o no? Cuando yo digo sentido horario, pongo los 4 de la mano en sentido horario y el dedo gordo como que estaría entrando, le regla el tirabuzón. ¿Se entiende eso? Sí, profe. Bueno, ¿y qué pasa si el campo tiene un valor constante? ¿Cuánto valdría la FEM? Para que haya FEM y para que se induzca una corriente, tiene que haber un campo variable, un flujo variable, digamos. Si el campo es constante y el flujo es constante, no hay FEM, no hay corriente, no hay nada. La corriente vale cero y la FEM vale cero. ¿Se entiende o no? Bueno, eso eran esos problemas. Y queda otro todavía. A ver. Ah, y estos son de este estilo así. Entonces este dice, a ver, el generador de conductor corredizo. Bueno, tanto el campo magnético como el área están dirigidos hacia adentro, digamos así. Entonces, el aumento en el flujo es porque se aumenta el área, porque cuando se corre la varilleta esa, el área se hace más grande, entonces aumenta el flujo. Se induce una FEM. Entonces, la FEM tiene que generar una corriente que crea un campo en contra. Y la misma regla que vimos recién de la mano derecha. Si el flujo está creciendo, tengo que generar un campo en contra. Y para generar un campo en contra, la corriente tiene que circular en sentido antihorario para que el dedo gordo me apunte la cara. ¿Se entiende o no? Con los 4 de la mano en sentido antihorario y el dedo gordo me apunta la cara. Entonces ahí está. ¿Dónde saca la FEM esa? Y bueno, la FEM era BL por B. Bueno, acá dice, ¿qué cambia con el tiempo? El área cambia con el tiempo. El campo es constante, el ángulo no cambia. Entonces el área cambia. Esa es la FEM. Bueno, la FEM de movimiento era BL por B. Habíamos demostrado que quedaba BL por B. Bueno, entonces, acá decía, de arriba, porque no mostré yo el enunciado, la velocidad para que si hay un campo magnético 0,5 Tesla, genere una FEM de 1,50. Yo quiero generar 1,50 voltios con el aparatito ese. O sea, la FEM tiene que ser 1,50. ¿A qué velocidad se tendría que mover la varilleta esa? Bueno, entonces, si la FEM es 1,50, despejo velocidad. Entonces yo tenía de dato la FEN, el largo, 4 centímetros de largo era el L, tenía todos los datos y sacaba. Y dice,
tiene que ir a 207 kilómetros por hora. ¿Es práctico eso? No, para nada. No se va a poner a 207 una varillita. Entonces, eso es, matemáticamente sale así, pero esto es inviable, digamos así. ¿Se entiende? No. Bueno, eso también lo mandemos a ver para que lo tengan para repasar nomás, pero bueno, son de todo un poco esto. A ver. Lo que yo estoy mostrando lo voy mandando al grupo, así. Entonces. Bueno, ahí está, ya le mandé los dos que mostré recién. Esto más bien es de Lady Faraday, Defender, Práctico 8, y el otro es de circuito, todo eso, de esto, inducción, bueno, de todo un poco. Entonces, esos son los prácticos de acá. Y después hay uno de, a ver, uno más y no pedimos más. Torque, fuerza y campo magnético. Estos son esos de cupla, esas cosas. Entonces, a ver, ¿qué hay de esto? Entonces, este problema es práctico también. Tenía la corriente circulando así, tenía un campo entrando y esta era la espira, la bobina rectangular esa. Entonces, sobre cada lado de esto aparece una fuerza, eso genera una cupla y esto empieza a girar. Entonces, ahí está la corriente del campo y el área va por altura, digamos, si esto es 22 por 35, bueno, 22 por 0,22 por 0,53, va puesto mal, este 53, 16, 35. Bueno, ponele entonces, saca el área. ¿Y cómo se hacía esto? O sea, este está resuelto ahí, pero no se entiende si no hemos visto el tema ese. A ver, tengo que repasar un poquito. Ese no es el tema más importante, pero por lo menos veamos uno, así a ver qué onda va a comer. No es tan importante el tema, pero lo voy a explicar solo este nomás. Bueno. Entonces, veamos de acá. Esta es la cupla, ve así. Entonces voy a decir, este otro ejemplo, de la corriente circulando así. Entonces voy a decir, ¿para dónde da la fuerza? Si la corriente va para arriba y el campo está entrando, la fuerza da a la izquierda. Si la corriente va para la derecha y el campo está entrando, voy de la corriente al campo, la fuerza da para arriba. Si la corriente va hacia abajo y el campo está entrando, hago el producto vectorial y la fuerza va a la derecha. Y si la corriente va a la izquierda y el campo está entrando, la fuerza va para abajo. Entonces, estas son las cuatro fuerzas que actúan sobre cada lado de eso. Ahora, si yo le pongo un eje acá, ahí, pues la fuerza vertical, eso no me interesa, en el eje está ahí. Me interesan estas dos. Si la barra vista de planta se la ve así, bien paralela así, esa fuerza también se anula y no pasa nada, se anula 4. Pero si yo lo inclino un poquito esto, suponete este lo pongo esto un poquito más adelante y esto un poquito más atrás, inclinado así. Si está inclinado, esas dos fuerzas que estaban acá horizontales ya van a quedar que no son colineales, no están en la misma dirección. Entonces generan una cupla. La cupla, como vos tenés dos fuerzas iguales y opuestas, separan una distancia D. Y la cupla F por la distancia perpendicular. Son dos fuerzas iguales y opuestas que como fuerza resultante dan 0, pero sin embargo provocan una rotación. Entonces el momento es fuerza por la distancia perpendicular. Bueno, esa distancia perpendicular ahí, si yo le llamaba esa distancia, suponete A, sería A seno del ángulo. ¿Por qué? Porque A es la diagonal esa. El A sería el lado este, nada más que te inclina ahora. Y ahora el seno del ángulo este, que es el cateto opuesto. Esa es la distancia perpendicular entre las dos fuerzas. Entonces sería A seno, la fuerza por A seno. Y la fuerza IL por B, como era la fuerza magnética sobre conductores rectos. Bueno, IL por B. I es la corriente, B el campo. Y el L sería el largo de esa espira. Entonces, IB por B le hemos puesto ahí. Porque yo le llamé B al alto esto, a lo largo. Y A al horizontal ese. Acá es B la longitud.
Esa es la fuerza. Por A seno es la distancia perpendicular. Y este es el momento. Y B por A seno. Ahora, si yo hago B por A, ese es el área. Entonces sería I por el área, por el campo, por el seno del ángulo. I por el área, corriente por área, se llama momento dipolar magnético. I por A. I por B, seno de ángulo. Entonces de ahí quedaba mu, que es I por A, por B, seno de alfa. Pues sí. Para tomar esto, no sé, pero lo que estamos diciendo es que cuando pasa esto acá aparece una cupla y lo hace girar esto. Entonces, yo hago circular corriente por los devanados de la bobina y lo pongo en una región de un campo magnético. Y el campo le ejerce una cupla y empieza a girar. Es el principio de funcionamiento del motor. O sea, que yo ponga una corriente, electricidad, y lo convierte en energía cinética, que empieza a girar eso. Esa es la cupla, y la cupla se calcula así, y eso es lo que está tratado de explicar ahí en el problema ese. Esto es muy poco probable que tomen, pero por lo menos vemos uno. A ver, saquenle una foto a eso y después le saquemos le mando el enunciadito ese que tiene ahí.